La lluvia golpeaba el paraguas negro que sujetaba torpemente sobre mi cabeza. Las gotas resbalaban por el cuello de mi abrigo, pero apenas sentía el frío. Estaba en la tercera fila de dolientes, no en la primera. Dolores se había encargado de eso. Mi madrastra, vestida toda de negro, con su cabello rubio platino perfectamente peinado bajo el velo, lloraba tan fuerte que el sacerdote se trabó un par de veces durante el sermón. A ambos lados de ella estaban sus hijos, Wenceslao y Dariana, mis hermanastros. Sus rostros mostraban la tristeza adecuada para la ocasión, pero yo sabía que era fingida. Jebedía Lorenzo Oakley fue un hombre de principios y esfuerzo, decía el sacerdote. Construyó su empresa desde cero y se convirtió en un ejemplo para muchos. Casi no escuchaba las palabras. Mi mirada estaba fija en el ataúd. Papá, mi papá. Apenas una semana atrás hablábamos por teléfono y se quejaba del clima y del dolor de espalda. No pasa nada, Mercedes. Ya sabes cómo les gusta a estos médicos exagerar. Decía su voz animada, como siempre. Y ahora ya no estaba. Infarto. Repentino e implacable. Cuando terminó la ceremonia, la gente empezó a dispersarse. Dolores recibía condolencias, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Me acerqué al ataúd para dejar una rosa blanca y despedirme, pero Wenceslao, como por accidente, me bloqueó el paso con su espalda ancha. «Por favor», le susurré, «necesito despedirme de papá». Wenceslao se giró, como si recién me notara. «Oh, Mercedes, perdona», dijo con una sonrisa falsa, pero no se movió. En ese momento, Dolores anunció en voz alta que invitaba a todos a un almuerzo funeral en la casa de Jebedía, la casa donde crecí, pero que dejó de ser mi hogar hace 7 años, cuando papá se casó con Dolores Huxley. La multitud empezó a dirigirse hacia la salida del cementerio. Me empujaron, y cuando intenté acercarme de nuevo al ataúd, los trabajadores ya comenzaban a cubrir la tumba con tierra. «Mercedes, ¿vienes?», me preguntó Leighton Farley, antiguo capataz de la empresa de papá. Tenía un rostro curtido por el sol y unos ojos bondadosos. «Siento mucho lo de tu padre. Era un buen hombre». «Gracias, Leighton». Tragué un nudo en la garganta. «Sí, voy». La casa estaba llena de gente, antiguos colegas de papá, socios comerciales, vecinos. Dolores reinaba en el salón, sentada en el sofá, rodeada de mujeres compasivas. Wenceslao y Dariana se movían entre los invitados con copas y platos. Me sentía un fantasma. Nadie me prestaba atención, salvo algunos viejos amigos de papá que se acercaban a dar el pésame. «Tu padre siempre hablaba de ti con mucho orgullo», me dijo Vicente Quinlan, un contratista que trabajó con papá durante años. «Se alegró mucho cuando te hiciste enfermera». «Mi Mercedes siempre cuida de los demás», decía. Asentí, incapaz de articular palabra. «Si necesitas algo, avísame», añadió, apretando mi hombro con su mano grande. «Gracias, señor Quinlan». Me abrí paso entre la multitud hacia la cocina para servirme agua cuando escuché la voz fuerte de Dariana. «Claro que la casa quedará para mamá. En cuanto a la empresa, creo que lo mejor será venderla». Wenceslao ya habló con posibles compradores. Ella estaba en una esquina del comedor, con una copa de vino en la mano, hablando con un hombre vestido con un traje caro. Me quedé paralizada. ¿Vender la empresa?, pregunté, acercándome. Pero papá nunca quiso eso. La construyó desde cero. Siempre dijo que era su legado. Dariana se giró hacia mí con una expresión de falsa sorpresa, como si viera una cucaracha en la pared. «Mercedes, cariño». Su voz goteaba azúcar amargo. «No es el momento para hablar de negocios, ¿no crees? Acabamos de enterrar a tu padre». «Pero tú acabas de...». «Permíteme presentarte al señor Hudson», interrumpió. «Es socio en el bufete Hudson y Price. Señor Hudson, esta es Mercedes, hija de Jebediah de su primer matrimonio». El señor Hudson me saludó con un leve asentimiento. «Mis condolencias, señorita Oakley». «Gracias», respondí automáticamente, pero mi mirada seguía fija en Dariana. «Solo quiero decir que papá siempre planeó». «Mercedes». Dariana me cortó con voz más firme. «Esto realmente no es ni el lugar ni el momento. Mamá está muy afectada, y lo último que necesita es hablar del futuro de la empresa. Solo intentamos sobrellevar el día». Callé. Mi voz, ya débil, se atascó en la garganta.
Dariana aprovechó para alejar al señor Hudson, lanzándome por encima del hombro. ¿Podrías ayudar un poco en la cocina? Parece que se están acabando los aperitivos. Me quedé allí, con un vaso vacío en la mano. Era la casa de mi infancia, pero me sentía una intrusa. En las paredes aún colgaban fotos de papá y yo, sonrientes, felices y despreocupados. Antes de Dolores, antes de que encontrara la felicidad de nuevo, como él dijo al presentarme a su nueva esposa y sus 2 hijos. Pareces un fantasma en tu propio funeral. Una voz suave me hizo sobresaltarme. Me giré y vi a Perla Nightingale, la antigua contable de papá. Tenía más de 70 años, pero sus ojos seguían siendo agudos como agujas. Señorita Nightingale, intenté sonreír. No sabía que aún trabajaba aquí. No trabajo, respondió con un bufido. Me ura, hace 2 meses, tras 35 años de servicio. Pero Garrett insistió en que estuviera hoy presente, algo relacionado con la transferencia de poderes financieros. Se acercó, sus tacones resonando en el suelo pulido. ¿Sabes qué pasa, Mercedes?, me preguntó en voz baja. En esta empresa, desde que estos 2 llegaron. Negué con la cabeza. Sé poco del negocio de papá en los últimos años. Nos distanciamos. Lo aislaron, dijo Perla apretando los labios. Primero ella, luego sus descendientes. Tu padre era buena persona, Mercedes. Honesto, pero un poco ingenuo con la gente que amaba. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo que la ansiedad crecía dentro. Perla miró a su alrededor, como comprobando que nadie escuchaba. Hace un año, cuando Wenceslao y Dariana empezaron a Ovirao en la empresa, noté algunas irregularidades en los informes financieros. Al principio cosas pequeñas, facturas infladas, pagos a proveedores que no conocía. Y luego se detuvo al abrirse la puerta al final del pasillo, por donde salió una secretaria. «¿Señorita Nightingale?», la llamó. «La señora Oakley pregunta si puede unirse a ustedes». Perla asintió. «Dile que iré enseguida, Trixie». Cuando la chica desapareció tras la puerta, Perla se volvió hacia mí y me dijo rápido: «Ven a mi casa esta noche, a las 7. Hay cosas que quiero contarte». Enderezó su chaqueta anticuada y se dirigió a la sala de conferencias, dejándome sola en el pasillo con el corazón latiendo con fuerza. Salí del edificio como en una niebla. Los pensamientos se amontonaban. ¿Qué quiso decir Perla? ¿Qué irregularidades vio? ¿Y por qué decidió contarme solo ahora? Al llegar al aparcamiento, vi a Leighton Farley, junto a su pickup, fumando. Al verme, tiró el cigarrillo y lo aplastó con el zapato. «Mercedes», me llamó. «Espera un momento». Me detuve, insegura si estaba lista para otra conversación. Pero Leighton siempre fue amable conmigo. No podía irme sin más. «Siento cómo fueron las cosas ahí dentro», dijo, acercándose. «Dolores, no siempre fue así. Al menos, no con tu padre. Solo quiere controlar todo lo que pertenecía a papá», respondí en voz baja. «Y no solo eso», bajó la voz. «En esa reunión anunciaron que venden la empresa». ¿Qué? No podía creer lo que oía. Pero papá nunca quiso eso. Siempre dijo que Oakley Construcciones era su legado, su obra. «Lo sé», dijo Leighton con tristeza. Intenté objetar, pero Dolores dijo que la decisión ya estaba tomada. Están negociando con Brickwell Developments. ¿Los conoces? Negué. Es una gran corporación de Boston. Compran pequeñas constructoras por toda Nueva Inglaterra. Táctica típica. Llegan, exprimen los contratos, despiden a los empleados locales y traen sus cuadrillas baratas. «¿Y qué dice Perla?», pregunté. Negó con la cabeza. «Creo que deberías hablar con ella. Sabe más que cualquiera de nosotros». Miró la hora. «Tengo que volver». Ya se había dado la vuelta para irse, pero lo detuve. «Leighton», dije, «gracias por defenderme allá adentro». Esbozó una leve sonrisa que profundizó las arrugas de sus ojos. «Tu padre era un buen hombre, Mercedes, y tú le pareces mucho. Recuerda eso». Se fue, dejándome sola en el aparcamiento con más preguntas que respuestas. Me senté en el coche, sin encenderlo, mientras los pensamientos giraban en mi cabeza como hojas de otoño al viento. ¿Qué pasa con la empresa de papá? ¿Qué sabe Perla? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer?
Después de hablar con Leighton, no podía quedarme de brazos cruzados. Los pensamientos sobre la empresa no me dejaban en paz. En el camino a casa, reflexioné sobre lo que dijo Leighton, las insinuaciones de Perla, las caras altivas de Wenceslao y Dariana. No sabía luchar. No estaba acostumbrada a enfrentarme a nadie. Pero, curiosamente, ahora quería actuar. Lo primero que hice fue llamar a Perla. Contestó en el segundo tono, como si esperara mi llamada. Mercedes. Su voz sonaba aliviada. Pensé que no llamarías. Necesito saber más. Dije sin rodeos. Sobre lo que pasa en la empresa, el testamento, todo. Ven a mi casa, respondió. Ahora mismo. La casa de Perla era una pequeña y ordenada casita con cerca blanca en una calle tranquila. Abrió la puerta antes de que yo tocara. «Entra», dijo, mirando hacia la calle como si temiera que la siguieran. Dentro, todo estaba tan impecable como afuera. Me condujo al salón, donde ya había unas carpetas sobre la mesa de café. «Te esperaba», dijo. Después de nuestra conversación en la oficina, supe que teníamos que hablar. «Tengo que mostrarte algo». Perla abrió una carpeta. Dentro había copias de los informes financieros de Oakley Construcciones del último año. «Mira», señaló las columnas de números. «Aquí y aquí». Grandes sumas se desviaban regularmente a cuentas de empresas que no existen. Westex Supply, Blue Ridge Consulting, son empresas ficticias registradas a nombre de Wenceslao y Dariana. ¿Robaban de la empresa de papá? No podía creer su descaro. «Exacto», asintió Perla. «Y papá no lo sabía, o se enteró demasiado tarde». Suspiró. «El último año estuvo a menudo, no en sí mismo, esos medicamentos para el dolor de espalda». «¿Qué medicamentos?», pregunté, sintiendo que me apretaban el pecho. «Opioides fuertes», respondió Perla. Dolores insistió en que los tomara, aunque había alternativas. Decía que solo esos ayudaban. Y tu padre confiaba mucho en ella. Sentí la boca seca. Como enfermera, sabía los peligros de los analgésicos opioides, especialmente con uso prolongado. «Necesitamos más información», dije decidida. «Sobre los medicamentos, las finanzas de la empresa, el testamento». «¿El testamento?», Perla negó con la cabeza. «Dolores dice que Jebediah lo cambió 3 meses antes de morir. Pero trabajé con tu padre 35 años y nunca me habló de eso. Siempre me consultaba asuntos financieros importantes, de la empresa y personales». «¿Crees que miente?». «Creo que necesitamos pruebas», respondió con pragmatismo. «Y sé dónde buscarlas». Me tendió una pequeña llave. «Es del despacho de tu padre. Detrás del cuadro con el paisaje montañoso hay una caja fuerte. La clave es el día de vuestra primera pesca exitosa». Miré la llave en mi mano. «¿Quieres que yo...?» «Sí», asintió Perla. «El domingo no habrá nadie en la oficina, salvo el viejo José en la entrada. Le dirás que viniste a recoger las pertenencias personales de tu padre». Vacilé. Lo que Perla proponía rozaba la ilegalidad. «¿Y si me pillan?» «Eres hija de Jebediah», encogió los hombros. «Tienes todo el derecho moral de estar ahí». El domingo por la mañana aparqué cerca de la oficina de Oakley Construcciones. Mi corazón latía con fuerza. Parecía que explotaría. Nunca había hecho algo así. Nunca rompí las reglas. José dormía en la recepción, como había predicho Perla. Se sobresaltó al verme entrar. «¿Mercedes?», se sorprendió. «¿Qué haces aquí un domingo?» «Hola, José». Traté de sonreír. «Dolores me pidió que recogiera las cosas personales de mi padre de su despacho. Van a hacer reformas». José frunció el ceño un momento, pero luego me indicó que pasara. «¿Sabes dónde está el despacho de tu padre?». Subí al segundo piso y encontré rápido la puerta. Las manos me temblaban al introducir la llave. El despacho parecía casi igual, salvo algunos detalles. Habían desaparecido las fotos familiares que antes estaban en la estantería. En el escritorio había un ordenador nuevo. Me acerqué al cuadro del paisaje montañoso que le regalé a papá por sus 50 cumpleaños y lo quité de la pared. Detrás había una pequeña caja fuerte empotrada. Recordaba el código. El día de nuestra primera pesca, cuando atrapé una trucha por primera vez. La caja se abrió con un clic suave. Dentro había varias carpetas, una caja con joyas de mamá
y un sobre con la inscripción «Para Mercedes». Mi corazón dio un vuelco. Guardé todo rápido en la bolsa y volví a colocar el cuadro. Luego revisé el escritorio. En el cajón superior encontré útiles de oficina. En el segundo, documentos actuales de la empresa. En el inferior había una caja de madera cerrada que recordaba. Papá siempre guardaba documentos personales importantes allí. Intenté abrirla, pero sin llave no fue posible. Miré el ordenador nuevo. Tal vez hubiera algo importante allí. Lo encendí, pero el sistema pidió usuario y contraseña. De repente escuché pasos en el pasillo. Alguien se acercaba al despacho. Apagué rápido el ordenador y me escondí detrás de la puerta. Los pasos se detuvieron justo en la entrada. Luego giraron la manilla. «Qué raro, estaba seguro que la cerré», murmuró José al asomarse. Contuve la respiración. José miró alrededor, pero no me vio. «¿Mercedes?», llamó. «¿Estás ahí?». Al no recibir respuesta, se encogió de hombros y se fue, cerrando la puerta. Respiré hondo y decidí que era hora de irme. Recogí la bolsa, miré al pasillo, vacío, y me apresuré a salir. «¿Encontraste algo interesante?», me preguntó José al pasar por recepción. «Solo algunas fotos y recuerdos», mentí. «Gracias, José». En casa, extendí los documentos sobre la mesa de la cocina. La primera carpeta contenía los contratos originales para la rehabilitación del casco antiguo de la ciudad, el proyecto millonario que mencionó Layton. La segunda carpeta era aún más interesante, un borrador del testamento fechado solo 6 meses atrás. Según ese documento, papá dejaba la empresa en copropiedad entre Dolores y yo, con la condición de que no pudiera venderse sin mi consentimiento. También incluía un fondo fiduciario para empleados con más de 10 años en la empresa. Esto contradecía totalmente lo que decía Dolores sobre el testamento revisado. Pero el borrador no estaba firmado. ¿Estaría finalizado? ¿Dónde estaría el original? Abrí el sobre marcado «Para Mercedes». Dentro había una nota corta de papá. «Mercedes, si lees esto es porque no pude corregirlo todo. Perdóname por ser débil y dejar que te influyeran. Habla con Garrett sobre el testamento del 15 de mayo. Es mi intento de arreglarlo todo y pedir perdón. Y ten cuidado con Dolores. No es quien creía que era. Te quiero, papá». La nota estaba fechada el 1 de julio, 3 meses antes de su muerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quiso decir con «no pude corregirlo todo»? ¿Qué descubrió sobre Dolores? El siguiente paso era revisar los registros médicos de papá. Sabía que era poco ético, quizá ilegal, pero necesitaba respuestas. Al día siguiente pedí un permiso y fui al hospital donde estuvo papá. Usando mi estatus de enfermera y mi conocimiento del sistema, accedí a su historial médico completo. Lo que encontré me dejó sin aliento. En el último año, su salud se deterioró drásticamente. Su médico, el Dr. Richardson, cambió el tratamiento 2 veces, reduciendo la dosis de oxicodona por posibles complicaciones cardíacas. Pero en cada visita, papá decía que seguía tomando la misma dosis porque el dolor era insoportable sin ella. En la última anotación, 2 semanas antes de la muerte, el doctor expresó preocupación directa. «El paciente insiste en aumentar la dosis de oxicodona contra mis recomendaciones». Le expliqué los riesgos cardíacos. El paciente afirma que su esposa controla la medicación. Intenté hablar con ella, pero no asistió a la consulta. Recomiendo reducción de dosis y examen cardiológico. ¿Se hizo ese examen? Revisé más registros, pero no encontré nada. Estaba sentada en el coche en el aparcamiento del hospital, intentando asimilarlo todo. Como enfermera sabía el peligro de dosis altas de oxicodona, especialmente en un paciente cardíaco. Y sabía que Dolores, pese a sus palabras de cuidado, ignoró las recomendaciones del doctor para reducir la dosis. ¿Podría haber mantenido la dosis alta a sabiendas del riesgo? ¿O incluso aumentarla? La idea era tan terrible que no quería creerla. Pero los hechos hablaban por sí solos. Llamé a mi colega Sara, que trabajaba en cardiología. «Sara, perdona la molestia». Empecé cuando respondió. «Tengo una pregunta profesional. ¿Puede el uso prolongado de oxicodona en altas dosis provocar un infarto?» «En un paciente con problemas cardíacos previos, sí», contestó. «Especialmente si hay interacciones no controladas con otros medicamentos. ¿Qué pasa?» Solo preguntaba. Mentí. «Gracias, Sara».
Colgué y miré la carpeta con los registros médicos de papá. Además de oxicodona, tomaba digoxina, un medicamento cardíaco, y en la sección de alergias estaba claro: hipersensibilidad a analgésicos opioides. Algo no encajaba. Si papá era hipersensible a los opioides, ¿por qué le recetaron oxicodona en dosis tan altas? ¿Y por qué el doctor Richardson no insistió en cambiarlo, sabiendo eso? Recordé que Dolores siempre insistía en administrar ella misma los medicamentos. Jebedia está muy distraído últimamente. Puede olvidar o confundir la dosis, decía con sonrisa falsa. La idea de que Dolores manipulase la medicación de papá, consciente del riesgo, me revolvía el estómago. Pero todo apuntaba a eso. Tenía que hablar con el doctor Richardson, saber por qué seguía prescribiendo oxicodona pese a los riesgos, y encontrar el original del testamento del 15 de mayo del que papá habló. Pero primero tenía que reunirme con Perla y mostrarle lo que había encontrado. Ella podía ayudarme a entender los documentos financieros y cuán profundo era el fraude de Wenceslao y Dariana. De camino a casa de Perla, paré en un café para ordenar mis ideas y comer algo. En la mesa de al lado había 2 hombres con trajes de negocios. No quería escuchar, pero cuando oí el nombre Wenceslao Huxley, me puse alerta. Te aseguro, señor Briggs, que Oakley Construcciones es una gran adquisición para Brickwell, decía uno. Wenceslao Huxley confirmó que el trato está casi cerrado. Cuando se anuncie el testamento, tendrán control total y podrán cerrar la venta. ¿Y qué pasa con la hija de Oakley?, preguntó el otro. Escuché que en el testamento original le tocaba una parte importante. Huxley me aseguró que no es problema. El Nuevo Testamento la excluye totalmente, y según él, tienen maneras de convencerla de no impugnarlo en la corte. Sentí que la sangre se me helaba. Maneras de convencerme. ¿Qué significa eso? Pagué rápido y me fui antes de que me vieran. En el coche me quedé unos minutos, intentando calmar el temblor en mis manos. Todo era más grave de lo que pensaba. Al llegar a casa de Perla, extendí los documentos sobre su mesa de cocina. Ella los revisó detenidamente, sobre todo los médicos. «Esto es muy grave, Mercedes», dijo finalmente. «Si lo que sospechamos es cierto, Dolores puede estar implicada en la muerte de tu padre». «¿Crees que le dio la medicación mal a propósito?», pregunté, sin querer creerlo. «No lo sé», respondió Perla con sinceridad, «pero sé que Wenceslao y Dariana robaban de la empresa, y que quieren venderla antes de que alguien lo descubra. Pasé los siguientes días recogiendo información a pedazos. Cada dato, cada documento era parte de un rompecabezas que formaba una imagen aterradora. Después de hablar con Perla, busqué a antiguos empleados despedidos en los últimos meses. La primera fue Gina Collins, contadora principal durante 15 años. Siempre supe que algo no andaba bien. Dijo, llevándome a la sala de su ordenada casa. Tu padre jamás aprobaría lo que pasa ahora en la empresa. Gina también me habló de pagos extraños que notó poco antes de ser despedida. Grandes sumas a cuentas desconocidas. ¿Hablaste con papá?, pregunté. Intenté, suspiró Gina. Pero ya estaba... no del todo en sí. Esos medicamentos le afectaban mucho. Y cuando insistí en una reunión, Dolores intervino. Dijo que lo molestaba por tonterías. Sacó una carpeta con copias de documentos que había logrado guardar. Mostraban claramente transferencias sospechosas a empresas ficticias. «Aquí hay más de 2 millones de euros», dijo señalando. «Dinero que desapareció de la empresa en 6 meses. Luego entrevisté a Marcos Tanner, ex gerente de desarrollo de negocios. Alto, sonrisa amplia, me recordó de niña. En los últimos meses hubo cosas raras», confirmó mis sospechas. «Nuevos contratos con firmas desconocidas». «¿Y el contrato para rehabilitar el casco antiguo?», pregunté. Leighton lo mencionó. «Era nuestro boleto de oro, Mercedes. Tu padre trabajó en ese contrato 3 años. 20 millones de euros en la primera fase, con posibilidad de ampliar a 50. Ganamos la licitación 2 semanas antes de que me despidieran. ¿Qué pasó después?». «No sé seguro, pero oí que Wenceslao empezó negociaciones para vender la empresa justo tras anunciarse el contrato. Raro, porque ese contrato debería haber aumentado mucho el valor de Oakley Construcciones. A menos que planeen vender rápido y no mostrar ese contrato en los activos», comenté. Marcos asintió.
Vender la empresa y luego obtener las ganancias del contrato mediante una empresa fachada. Es un esquema clásico. Mi siguiente visita fue al Dr. Richardson, médico de papá. No estaba segura si hablaría conmigo, pero tuve suerte. Me reconoció y accedió a una breve entrevista. Quería preguntar sobre el tratamiento de mi padre en sus últimos meses. Dije directo. Entiendo que hay secreto médico. Soy enfermera y vi la historia clínica de tu padre. Quiero saber por qué le seguía recetando oxicodona pese a su sensibilidad a opioides y problemas cardíacos. El doctor se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Tu padre sufría mucho dolor. Probamos otros fármacos, pero él insistía en que solo la oxicodona le aliviaba. Advertí repetidamente sobre riesgos y traté de reducir la dosis. Pero en la historia clínica dice que seguía con la misma dosis contra sus recomendaciones. Sí, eso me preocupaba. Intenté hablar con la señora Oakley, pero rara vez acompañaba a tu padre a las consultas. 2 semanas antes de su muerte, insistí en un examen cardiológico y reducir la dosis, pero ya era tarde. Acabé en voz baja. El doctor asintió y me dio los datos del cardiólogo a quien remitió a papá, pero a quien nunca llegó a ver. Para el fin de semana, tenía una carpeta considerable: extractos financieros de Gina, notas de Marcos sobre el contrato, registros médicos de papá, borrador del testamento del cajón fuerte. Todo indicaba que Dolores y sus hijos no solo robaron de la empresa, sino que quizá contribuyeron al deterioro de papá. Necesitaba asesoría legal. Perla recomendó a Evelyn Kinner, abogada de herencias en la ciudad vecina. Es dura y honesta, y no teme casos difíciles. Evelyn era una mujer bajita, corpulenta, con cabello corto y canoso y mirada penetrante. Escuchó mi historia y examinó los documentos. Las maniobras financieras son evidentes, dijo. Empresas ficticias, transferencias millonarias. Se puede probar en juicio, pero manipular el testamento es más complicado. ¿Qué quiere decir? Para impugnar el testamento, debemos demostrar que tu padre no estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo modificó, o que fue coaccionado. Los registros médicos ayudarán, pero Dolores dirá que estaba en su sano juicio. ¿Y la nota que me dejó? La que menciona el testamento del 15 de mayo. Es una pista importante, pero necesitamos el original o confirmación de Garrett Montgomery de que existe. ¿Cree que cooperará? Evelyn pensó. Los abogados suelen guardar copias de todos los documentos de sus clientes. Si ese testamento existe, Garrett debe tener copia. La pregunta es si te la dará. ¿Y si no? Entonces presentaremos una solicitud judicial. Pero llevará tiempo, y Dolores puede vender la empresa antes de que tengamos los documentos. Sentí que la esperanza se desvanecía. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, detener la venta. Prepararé una orden judicial provisional para impedir la venta de activos de Oakley Construcciones hasta resolver la disputa hereditaria. Pero necesitamos pruebas sólidas de la existencia del testamento en disputa. Tengo un borrador y la nota de papá. Puede no ser suficiente. Necesitamos algo más concreto. Tal vez un testigo que haya visto el original o conozca su contenido. Recordé. La secretaria de Garrett. El día que fui a la reunión por el testamento y Dolores me echó, ella estaba revisando la lista de invitados. Perfecto, se animó Evelyn. Si maneja los documentos, pudo haber visto el original. Intenta hablar con ella informalmente. Quedamos en que Evelyn prepararía los papeles para la orden judicial y yo buscaría más pruebas del testamento original. Al salir de la oficina, llamé a Leighton Farley. Leighton, soy Mercedes. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Estoy reuniendo pruebas contra Dolores y sus hijos sobre las maniobras financieras y el testamento, pero necesito más información sobre el contrato de rehabilitación del casco antiguo. ¿Por qué ese contrato? Porque vale decenas de millones, y Dolores quiere vender la empresa antes de que ese dinero llegue a las cuentas de Oakley Construcciones. Intentaré conseguir los documentos, prometió Leighton. Pero ten cuidado, Mercedes. Wenceslao y Dariana no son personas con las que quieras meterte. Lo sé, pero ya no voy a callar ni permitir que destruyan lo que papá construyó. En casa, ordené los documentos en la mesa de la cocina, intentando organizar la información. Todo apuntaba a un plan meticuloso para tomar el control de la empresa y sus activos. ¿Pero sería Dolores capaz de más?
¿Podría haber acelerado la muerte de papá manipulando su medicación? La idea era tan terrible que no quería creerla, pero los hechos hablaban por sí mismos. Recordé a papá, su sonrisa, su orgullo por la empresa construida. «Es mi legado, Mercedes», decía, «algo que quedará después de mí». No podía permitir que Dolores y sus hijos destruyeran ese legado por su beneficio. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Garrett Montgomery. Al entrar, la secretaria, la joven que estuvo en la reunión, me miró sorprendida. «Señorita Oakley, ¿tiene cita?» «No», respondí. «En realidad, quería hablar con usted, señorita». «Parker». «Emma Parker». Parecía desconcertada. «¿Con usted?» «Sí. Es sobre el testamento de mi padre, el del 15 de mayo». Su rostro cambió por un instante. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? Pero se recompuso rápido. «Lo siento, pero no puedo discutir documentos de clientes. Es información confidencial». «Lo entiendo», asentí, «pero es cuestión de justicia, de la última voluntad de mi padre, que quizá fue alterada. Solo quiero saber la verdad». Emma dudó. Miró la puerta del despacho de Garrett, cerrada, y luego a mí. «Lo siento mucho», dijo en voz baja, «pero no puedo ayudarla. Tengo un contrato de confidencialidad y puedo perder el trabajo». Vi en sus ojos compasión y miedo. «Entiendo», dije, sacando una tarjeta. «Si cambia de opinión, aquí está mi número». Salí de la oficina frustrada, pero no desesperada. Era solo el primer paso. Tenía otras opciones. Por la noche llamó Layton. Había conseguido los documentos del contrato de rehabilitación, la copia completa, con cantidades y calendario de pagos. Quedamos en vernos al día siguiente para entregármelos. Poco a poco, las piezas encajaban. Con cada documento y cada conversación, me convencía más de que Dolores y sus hijos planearon todo hace tiempo. Tomar control de la empresa, desviar fondos, vender el negocio y quizá causar la muerte prematura de papá. El día de la lectura del testamento amaneció nublado. Nubes bajas colgaban sobre Ratland, amenazando lluvia, pero aún sin caer. Me paré frente al espejo del recibidor y evalué mi aspecto. Traje azul oscuro sobrio, maquillaje mínimo, cabello recogido en un moño pulcro. Me veía seria y concentrada. Nada que ver con la Mercedes dulce y sumisa que todos conocían. Sobre la mesa, una carpeta de cuero con los documentos, resultado de una semana intensa. Extractos financieros, testimonios de exempleados, registros médicos de papá, el borrador del testamento original y, lo más importante, pruebas del fraude en el contrato de rehabilitación. Evelyn Keener, mi abogada, llamó la noche anterior. «Todo listo, Mercedes», dijo. «La orden judicial para impedir la venta está preparada. En cuanto tengamos pruebas sobre las manipulaciones del testamento, la presentaremos». Le agradecí y colgué, sintiendo una calma extraña. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente lo que hacía. La última llamada fue de Emma Parker, la secretaria de Garrett, tarde en la noche, cuando ya me preparaba para dormir. «¿Señorita Oakley?» Su voz era baja, casi un susurro. «Soy Emma, de la oficina del señor Montgomery». «Sí, Emma, gracias por llamar». «No puedo hablar mucho, pero el testamento del 15 de mayo existe». «Lo vi. El señor Montgomery tiene una copia en la caja fuerte». Mi corazón se aceleró. «¿Está segura?» «Absolutamente. Lo imprimí y fui testigo de la firma. Su padre estaba en su sano juicio al firmarlo, y además... ¿Y? Hay otro testamento posterior. Anula el primero, pero... ¿Pero qué? Me parece que algo no está bien. La firma parece... extraña. Diferente a la firma habitual de Jebediah. Y el día que se firmó, él parecía muy distraído. No estoy segura de que supiera lo que firmaba. Emma, ¿declararía eso oficialmente? ¿En la corte?» Hubo una larga pausa. «No sé, necesito este trabajo, pero lo que hace la señora Oakley está mal». «Piénselo», dije suavemente. «Y gracias». Ahora, frente al espejo, repasaba mentalmente el plan. La reunión era a las 10 en la oficina de Garrett Montgomery. Dolores, sin duda, invitó a todos los empleados clave y socios para sellar públicamente su triunfo. Hoy le esperaba una sorpresa. A las 9:30 llegué a la oficina del abogado. Ya había varios coches en el aparcamiento,
incluido el Mercedes negro de Dolores. Respiré hondo, tomé la carpeta con los documentos y salí del coche. En ese momento llegó una furgoneta de la que bajaron 3 hombres con trajes. Uno me saludó. «¿Señorita Oakley?», preguntó un hombre alto, canoso. «Randall Porter, Norton Construcciones». Le estreché la mano. «Gracias por venir, señor Porter». Después de lo que nos contaron sobre los intentos de redirigir el contrato, teníamos que venir. Asintió a sus acompañantes. «Este es Howard Green, nuestro director financiero, y Terence Moore, abogado de la empresa». Entramos juntos al edificio. La secretaria de Garrett, otra mujer distinta a Emma, nos condujo a la sala de conferencias. Había unas 15 personas. Reconocí a Leighton Farley, Vicente Quinlan y otros empleados de papá. Dolores estaba al frente de la mesa, con Wenceslao y Dariana a ambos lados, hablando en voz baja. Al entrar con los representantes de Norton Construcciones, el murmullo cesó. Dolores levantó una ceja, con una expresión que pasó de sorpresa a irritación. «Mercedes», dijo con sonrisa falsa, «qué amable que hayas decidido unirte a nosotros, aunque debo admitir que me sorprende, dadas las circunstancias». No respondí, solo asentí y me senté en un lugar libre al fondo de la mesa. El señor Porter y sus colegas se sentaron junto a mí. «¿Y estos quiénes son?», preguntó Wenceslao, señalando a los hombres. «Representantes de Norton Construcciones», respondió Porter, ofreciendo su tarjeta. «La empresa que ganó la licitación para rehabilitar el casco antiguo». La cara de Wenceslao palideció notablemente. Lanzó una rápida mirada a su madre, que mantenía la calma gélida. «¡Qué interesante!», dijo ella. «Pero esto es una reunión privada para la lectura del testamento. No veo qué tiene que ver vuestra empresa». «Ah, pronto lo explicaremos», respondió Porter con tranquilidad. En ese momento entró Garrett Montgomery con una carpeta de documentos. Era un hombre alto, delgado, unos 50 años, con entradas y gafas de montura fina. Saludó y se sentó. «Buenos días a todos», comenzó. «Estamos aquí para la lectura oficial de la última voluntad y testamento de Jebediah Lorenzo Oakley. Antes de empezar, quiero expresar mis condolencias a la familia. Jebediah fue un buen hombre y un cliente respetado». Abrió la carpeta y sacó un documento. Este testamento, fechado el 23 de julio de este año, es la última voluntad legalmente válida de Jebediah Oakley. Anula todos los testamentos anteriores. Dolores sonrió con suficiencia. Yo mantenía la calma, aunque sentía una angustia creciente. Emma tenía razón. Había un segundo testamento que anulaba el del 15 de mayo. Garrett comenzó a leer el documento. Como esperaba, según ese testamento, todos los bienes de papá, incluida la casa y la empresa, pasaban a Dolores. Wenceslao y Dariana recibían sumas importantes de dinero. A mí solo me dejaban algunas reliquias familiares y 10.000 euros, una suma irrisoria considerando el valor total de la herencia. Cuando Garrett terminó de leer, reinó un silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Dolores no ocultaba su sonrisa triunfante. «Bueno», dijo volviéndose hacia mí. «Entiendo que esto puede ser decepcionante, Mercedes, pero era la voluntad de tu padre. Decidió que la empresa debía estar en manos de alguien con visión empresarial. Sin embargo, estoy segura de que esos 10.000 euros serán un buen complemento a tu modesto salario de enfermera». Algunos se removieron incómodos. Wenceslao y Dariana intercambiaron sonrisas burlonas. No respondí. En su lugar, abrí mi carpeta, saqué los documentos y se los entregué a Garrett Montgomery en silencio. Él me miró sorprendido. Luego empezó a revisar los papeles. «¿Qué es esto?», preguntó Dolores con brusquedad. Guardé silencio. Que los documentos hablasen por sí mismos. La expresión de Garrett se fue volviendo más seria a medida que leía. Finalmente levantó la vista. «Señora Oakley», se dirigió a Dolores. «Aquí hay pruebas de maniobras financieras fraudulentas en Oakley Construcciones. Transferencias millonarias a cuentas de empresas ficticias registradas a nombre suyo, de su hijo y de su hija». «¡Qué tontería!», exclamó Wenceslao. «Debe ser un error». También hay testimonios de ex empleados sobre la salida sistemática de fondos. Continuó Garrett sin hacer caso. Y registros médicos que indican que Jebediah Oakley, en sus últimos meses, estaba bajo medicamentos fuertes que podrían afectar su capacidad de tomar decisiones.
¡Es absurdo! Se levantó Dolores furiosa. Jebediah estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó el testamento. Y una última cosa. Garrett levantó otro documento. Una declaración de Emma Parker, mi secretaria, diciendo que la firma del testamento del 23 de julio parece sospechosa y no coincide con la firma habitual de Jebediah Oakley, además de sus comentarios sobre su estado. La sala quedó en silencio total. El rostro de Dolores se contorsionó en rabia. «Esa basura miente», gritó. «Solo está resentida porque no aparece en el testamento». Además, intervino Randall Porter poniéndose de pie. «Tenemos pruebas de que la señora Oakley intentó redirigir el contrato de rehabilitación del casco antiguo a Brickwell Developments, con quienes negociaba la venta de Oakley Construcciones. Eso viola las condiciones de la licitación y es un acto potencialmente criminal». Dolores se levantó bruscamente, pálida de furia. «Todo es mentira, una conspiración. Solo envidia porque papá lo dejó todo a mí». Negué con la cabeza con calma. «Papá nunca te habría dejado todo. Amaba su empresa y cuidaba de sus empleados. Nunca aprobaría que robaran, vendieran la empresa ni despidieran a trabajadores leales». «Garrett», se volvió hacia el abogado. «Diles que el testamento es válido». Garrett Montgomery parecía muy preocupado. «Dados los documentos presentados, debo suspender la ejecución del testamento hasta investigar a fondo. Si hay sospechas de fraude o coacción, no podemos considerar este documento válido». «No puedes hacer eso», gritó Dolores. «Te pagamos». Se cortó, pero ya era tarde. Garrett la miró con fría sorpresa. «¿Me pagaron qué, señora Oakley?» Dolores se mordió el labio, dándose cuenta de que se había delatado. Wenceslao la agarró del brazo para que se callara. «Propongo un receso», dijo Garrett levantándose. «Necesito estudiar estos documentos con más detalle y quizá consultar a las autoridades». «No hace falta», se oyó una voz en la puerta. Un hombre en traje formal con una placa entró. «Detective Martínez, delitos económicos. Llevamos tiempo vigilando a Brickwell Developments, pero la llamada de la señorita Oakley, hija del fallecido, nos ha sido de gran ayuda. Creo que tenemos mucho de qué hablar, señora Oakley». Se armó un revuelo. Dolores gritaba. Wenceslao intentaba salir, pero el detective lo detuvo. Dariana lloraba. Los demás observaban atónitos. Me quedé en silencio, sin sentir triunfo ni revancha. Solo alivio, porque la verdad salió a la luz. Una hora después, la situación se calmó un poco. Dolores, Wenceslao y Dariana se fueron con el detective para declarar. Garrett Montgomery anunció que convocaría una nueva reunión tras la investigación. La mayoría se fue, quedamos solo yo, Leighton Farley y los representantes de Norton Construcciones. «¿Qué pasará ahora con la empresa?», preguntó Leighton. «¿Y con todos nosotros?». «Si se valida el testamento del 15 de mayo, seré copropietaria», respondí. «Y lo primero que haré será asegurar que ningún empleado leal pierda su trabajo». «¿Y el contrato de rehabilitación?», preguntó Randall Porter. «Sigue vigente. Mi padre trabajó mucho en ese proyecto y quiero llevarlo a cabo como él quería». Cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala de conferencias, sentada, mirando la mesa vacía, tratando de asimilar todo lo ocurrido. Tantas cosas cambiaron en estas 2 semanas, y yo misma cambié más que nadie. La puerta se abrió y entró Dolores. Se veía envejecida y cansada, pero en sus ojos ardía aún un fuego cruel. «¿Estás satisfecha?», me preguntó bruscamente. «Has destruido todo lo que construí durante años». «Tú misma lo destruiste, Dolores», respondí tranquila. «Con tu avaricia y tus maniobras. Papá confiaba en ti y lo traicionaste». «Él nunca me valoró», dijo amarga. «Siempre estuvo absorbido por su querida empresa y sus empleados. ¿Y yo qué? Merecía más. ¿No te bastaba con ser su esposa? ¿Vivir en su casa? ¿Gastar su dinero?». «Quería seguridad», gritó. «Garantías de no quedarme sin nada si me dejaba como a tu madre». Negué con la cabeza. «Papá no dejó a mamá. Ella murió de cáncer. Y te amó, Dolores. De verdad. ¿Cómo pudiste hacerle esto?». Dolores guardó silencio. Luego cambió de táctica. Su rostro se suavizó, la voz se volvió dulce. «Escucha, Mercedes. Quizá podamos llegar a un acuerdo.
Reconozco que actué sin prudencia, pero podríamos arreglarlo entre nosotras. Dividir la empresa, tal vez. Tú recibes tu parte, yo la mía. Evitamos escándalos públicos y litigios. Antes habría cedido a eso. Antes hubiera buscado cualquier modo de evitar conflictos. Pero no ahora. No, Dolores, no habrá acuerdos. Tú y tus hijos robaron millones de la empresa de papá. Intentaron falsificar su testamento, y casi estoy segura de que abusaste de sus medicamentos, consciente del daño que le causabas. No puedes probarlo, bufó, perdiendo de inmediato la falsa suavidad. Quizá no, pero lucharé por la empresa de papá, por su legado, por las personas que trabajaban para él. Y ya no te tengo miedo, Dolores. Me miró unos segundos, luego se dio la vuelta y salió dando un portazo. Me quedé sola, con una extraña calma. Quedaba mucha pelea por delante. Juicios, reorganización, recuperar la reputación. Pero estaba lista. Por primera vez sabía exactamente qué hacer y tenía el valor para hacerlo. Salí del edificio bajo la lluvia que empezaba, pero no sentí frío. Dentro de mí ardía un fuego, no de rabia ni venganza, sino de determinación y confianza. Ya no era una sombra sin voluntad, ignorada por todos. Era Mercedes Oakley, hija de Jebediah Oakley, y estaba lista para defender lo que por derecho me pertenecía. No solo bienes materiales, sino mi dignidad, mi voz, mi fuerza.